Bueno, buenos días. Hice estos dibujitos para explicar un poco rápidamente lo que significa la práctica uno y la práctica 2 que van a realizar, están realizando teóricamente hoy. A la izquierda ven una balanza graduada donde vamos a pesar los objetos en cuestión que intervienen en la práctica, que son la esfera, una métrica, o una picha, como le dicen ustedes aquí en Oriente, y unos frasquitos, unos matraz pequeños con tres tipos de aceite. Tengo en la etiqueta y en los datos de su práctica tengo el peso del vacío, del frasquito vacío, y tengo tres frasquitos llenos con tres aceites, SW20, SW80 y SW140, desde menos viscoso hasta más viscoso. Todos están llenos con un volumen de 50 mililitros y cada uno pesa diferente. Voy a pesar en esa balanza los tres frasquitos y a cada uno le voy a restar le voy a restar el peso del vacío y me da el peso del aceite. Cuando divido el peso entre el volumen que está contenido en cada frasquito, me da la densidad en unidades inglesas, peso entre volumen. Al mismo tiempo, una vez hecho esto, pues voy a agarrar la métrica que venga a la derecha superior, la voy a pesar también en esa balanza de plato y le voy a medir el diámetro con un vernier y con ese diámetro voy a calcular el volumen de una esfera. ¿Ok? Eso tienen que investigarlo ustedes pues en fórmula física, muy fácil. Al tener el volumen y al tener el peso entre volumen, tengo la densidad de la bolita. Con esos datos físicos voy a la segunda lámina. En un mesón al lado de un mesón número 2 tengo tres matraces grandes. Eh, Todos tienen una distancia de recorrido en una etiqueta pegada de 20 centímetros verticalmente. Ahí están también los tres tipos de aceite, SW20, el W80 y el W140. Con el uso de ese bastoncito rojo que está a la derecha, ese pescador, se coloca la bolita, se introduce dentro del aceite, se voltea y la bolita decanta, cae y recorre esos 20 centímetros en cada aceite. Y se mide el tiempo con un cronómetro. Tengo distancia entre tiempo, es la velocidad. Esa medición se hace 8 veces. Se trata de homogeneizar las medidas, puesto que si hay alguna que está muy diferente se repite, y si están todas muy parecidas se promedian, y esa es la velocidad promedio que tarda la bolita, cuya densidad ya la tengo, en recorrer cada uno de los aceites, eh, en recorrer 20 centímetros de cada uno de los aceites. Pues. Una vez que se hace eso, cada vez que se extrae la bolita se limpia con alcohol, con etanol, y cuando se cambia de aceite también se hace la limpieza para no contaminar un aceite con el otro. Una vez que se hace eso, pues se llenan las tablas de datos que yo les entregué y se va a aplicar para resolver la práctica uno la ley de Stokes, que utiliza todos los parámetros físicos que acabamos de medir. Esta tercera lámina corresponde a la práctica 2. Acuérdense que hay unos grupos que van a hacer la uno y otros que va a hacer la 2 y la semana que viene se cambian. Entonces usarán los datos correspondientes a... El que hizo la uno utilizará los datos de la 2 para hacer la 2 y el que hizo la 2 utilizará los datos de la 1 para hacer la práctica uno. El viscosímetro rotativo, disculpen, es un instrumento que tiene un vástago inferior y está parado sobre una pata. Ese vástago pequeño tiene una velocidad, cuando se prende el aparato tiene una velocidad angular de rotación, o sea, produce un torque, un trabajo, un par torsor, y el viscosímetro lo que hace es interpretar ese par torsor y lo convierte en un valor de viscosidad, en centipoise, generalmente, unidades inglesas. Tiene una tecla inferior derecha donde se le dice qué tipo de usillo van a utilizar
y una tecla inferior izquierda donde se le da la velocidad angular a la cual va a girar ese usillo. Ese usillo depende de los rangos de viscosidades que voy a leer y se escoge gracias al uso de una tabla que está en las guías. Ya esos datos que yo les doy ya tiene escogido el número de usillo. No tiene sentido que yo les explique más nada porque no estamos haciendo la práctica en vivo. El tipo de usillo seleccionado, que lo ven en la parte inferior derecha, se enrosca en el vástago. El enroscado es en sentido contrario a la rotación para que no se desenrosque. Y el usillo se introduce mediante un procedimiento bien lento dentro del aceite que está en el frasco de la derecha. Cada uno de los aceites, el 20, el 80 y el 140. Se hace este experimento con diferentes usillos en los tres tipos de aceite. Cuando está correctamente introducido, introducir el usillo en el frasco es muy lento para que no se creen burbujas que afectan la medición. Cuando ese usillo gira dentro de un cilindro que está fijo, que es el frasco, el aparato interpreta un valor de la viscosidad y lo arroja en una pantalla y uno lo anota. Este aparato es bien complejo porque él depende mucho de la temperatura y de la humedad relativa, que son datos que se dan en el laboratorio, se están midiendo con un aparatico y la temperatura del ambiente es la misma que se le coloca a los aceites. Y la humedad relativa, bueno, eso a veces afecta la lectura de este instrumento y a veces le da por no leer y no arrojar valores correctos. Aquí es para nosotros eso transparente porque no lo estamos haciendo en vivo. Eso tiene una velocidad de, como les dije, un torque debido a la velocidad angular y entonces el aparato interpreta un valor de la viscosidad, las cuales se registran en unas tablas, yo les estoy dando. Simplemente hay que tratar de comparar eso con los valores obtenidos en la práctica 1. Tanto la práctica 1 como la práctica 2 hay que hacer un informe. No son juntos, son separados. Cada uno tiene una puntuación diferente, cada uno va a tener un quiz diferente. Entonces, la semana que viene, por ejemplo, nos tocará hacer la práctica que no hicimos, una de las dos, y hacer el informe que no hicimos. Y haremos un quiz relacionado con la teoría de la práctica 2, todos los alumnos. Les recuerdo que la entrega del informe de esta práctica que van a hacer hoy es una semana calendario. O sea, el miércoles que viene hasta las 11 de la mañana tienen tiempo de mandármelo electrónico hecho según las normas de la guía a mi correo Gmail. Que tengan buenos días y mucha suerte.